el caso de la actividad número 1 del módulo 17, el problema plantea tres casos, que son tres problemas, y los tres problemas tienen que ser resueltos, y al final unas pequeñas preguntas. El caso número 1 dice más o menos así. Dice que una empresa automotriz produce tres tipos de vehículos: sedán, sub y camioneta. La producción se lleva a cabo en dos plantas, la planta A y la planta B, como está aquí en la imagen. La empresa produce recientemente un lote de 1.200 vehículos, acá están marcados, distribuidos entre los tres tipos y las dos plantas, como se muestra en la siguiente tabla. Planta A, planta B y el total de cada planta y el total de cada tipo de vehículo. Si se selecciona uno de estos vehículos al azar para realizar pruebas, y ahí vienen las preguntas, dice, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un vehículo tipo sedán? Y así son más o menos la B y la C. Bueno, este tipo de problemas habla de una probabilidad clásica, es de las fáciles. Las probabilidades clásicas simplemente es la división del total de opciones en la parte de abajo y en la parte de arriba de una fracción, lo que te hace como que cumplir la condición de la pregunta. Es simplemente una fracción. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un vehículo tipo sedán? Bueno, como no dice en qué planta se hizo, o en la A o en la B, los tipos sedán en total se hicieron 650. Entonces, sabemos que de los 1.200 fabricados, 650 son sedán. Por lo tanto, la probabilidad de que sea un vehículo tipo sedán van a ser 650 entre 1.200. Los 650 es lo que el problema o la pregunta pide. ¿Cuántos sedán son? Son 650. Entre 1.200, que es el total de vehículos realizados en todas las plantas. Por lo tanto, para la pregunta A, la probabilidad de fracción se va a ver así. Después la vamos a convertir a decimal. Es muy importante que para convertir a decimal, pues dividamos 650 entre 1.200. Entonces con la calculadora, pues simplemente dividimos 650 entre 1.200. Y la respuesta que nos va a dar es 0.541. 0.541. Y para convertir el porcentaje, este 0.541 lo multiplicamos por 100. Y al multiplicarlo por 100 me da el porcentaje, que va a ser 54.1%. Y ya nos queda más o menos así. Por lo tanto, la respuesta es que esa probabilidad es de 54.1%. Bueno, aquí me puso un 10.10, pero es 0.1. Decimales, es lo mismo, de hecho, 0.10 y 0.1. En decimales 0.541 y en fracciones esta. Vamos a colocar los tres tipos, aunque sería suficiente con la fracción, pero pues esto te da origen a saber que esta es la respuesta. Para la pregunta de B dice, ¿cuál es la probabilidad de que se trate de un vehículo tipo sub y que haya sido producido en la planta A? Ojo, sabemos en qué tipo de planta fue creado, construido. Entonces el tipo sub es la siguiente columna, aquí está. Pero como se crearon en la planta A, hace referencia a este dato, que es el dato 200. Entonces, para encontrar la probabilidad, como sabemos en qué planta se hizo, no usamos los 1.200, sino con que nos quedemos con el total de subs realizados o creados en las dos plantas es suficiente. Solamente dividimos los 200 que fueron los realizados en la planta A entre los 400 sub que se realizaron en todas las plantas. ¿Por qué lo podemos hacer así y no entre 1.200? Porque sabemos que se hicieron en la planta A. Si no supiéramos en qué planta se hizo, como en la pregunta anterior, tendría que ser entre 1.200. Por lo tanto, la probabilidad será simplemente 200 que se hicieron en la planta A entre 400 sub, que es el total de subs creadas en todas las fábricas. Entonces la fracción va a ser simplemente 200 entre 400, solamente pues lo dividimos, ¿no? 200 entre 400 nos da 0.5, 0.5, y ese 0.5 se multiplica por 100, y bueno, les va a dar 50%. Ya le ponemos 50%. Ya tengo el segundo. La respuesta sería 50% de probabilidad de que de todas las sub, las tipo A de planta A, que son 200, se
se hicieran en la planta A el total de ellas, que son 200 de 400. Y algo parecido pasa en la tercera, que es cuál es la probabilidad de que un vehículo sea de tipo camioneta, no dice si la planta A o la planta B, bueno, al final sí, que sea tipo camioneta, dado que se sabe que fue producida en la planta B. Ojo, solamente las camionetas, por lo tanto, solamente nos enfocamos en las camionetas. La planta B creó solamente 50 camionetas, pero en total se crearon 150 camionetas entre la planta A y la planta B. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se haya hecho una camioneta en la planta B? Y como solamente en la planta B hay 50 camionetas creadas, del total que son 150, pues la respuesta para la pregunta C van a ser 50 entre 150, que serían 50 camionetas en la planta B, como el problema pide, entre 150, que fue el total de creadas. Y ya pues solamente pues hacemos la división. 50 entre 150 nos va a dar a 0.333. Y si lo multiplicamos por 100 nos va a dar el resultado, ¿no? Por 100. Y la respuesta es simplemente 33.33%. Le voy a poner solamente un 3%. Y ya nos queda la respuesta más o menos así. Y aquí ya tenemos la respuesta a la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. Y con esto vamos ya se contesta el caso 1, vamos al caso número 2. Para el caso del problema número 2, el problema dice más o menos así. Dice que una organización está realizando una encuesta para saber cuántos de sus seguidores asistirán a un evento deportivo. La probabilidad de que un seguidor asista al evento es del 45%, ojo, de probabilidad, ya tenemos la probabilidad. Si se realizan la encuesta, o digamos que esta encuesta a 100 seguidores, de manera independiente como aleatoria, se hicieron 100 muestras, 100 encuestas, te hace 3 preguntas. Y bueno, este problema habla de una distribución binomial, ¿sale? ¿Por qué binomial? Porque en este problema hay solamente 2 opciones, o van a ir o no van a ir, es binomial, tiene 2 opciones, o van a asistir o no van a asistir al evento deportivo. Entonces se presta para este tipo de distribución. Entonces para la pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de 40 seguidores asistan? Cuando dice más de 40, no pueden ser 40, tienen que ser más, o sea, de 41 hacia adelante. Entonces, tenemos que buscar la probabilidad de que asistan más de 40, o sea, 41, 42, y bueno, hasta llegar a los 100 seguidores, que fueron a quien se les mandó se les preguntó si van a ir o no. Bueno, para esto tenemos que entender que la distribución binomial maneja algunos elementos que son, necesitamos saber el número de ensayos o de experimentos, que en este caso, pues bueno, son 100 experimentos, se hicieron 100 encuestas, el número de éxitos, y el número de éxito es el valor, digamos que cada una de las encuestas que se van a hacer, que en este caso va de 0 hasta 100. Vamos a empezar con 0, primer ensayo, 0 ensayos, 1 ensayo, 2 ensayos, y así te vas creciendo. Después vamos a necesitar algo que se llama probabilidad de éxito. Y la probabilidad de éxito es literalmente la probabilidad, que es el 45%. Esto es de que sí vayan, o sea, de que sí van a ir al evento, de que sí asista al evento. Entonces, esa es la probabilidad que el problema aquí nos pide. Y la probabilidad del fracaso. La probabilidad del fracaso es restar simplemente 1 menos P, que sería 1 menos la anterior. ¿Cómo se miraría nuestro problema? Bueno, muy sencillo. Primero, el valor n es el total de ensayos, que serían 100. Entonces, vean acá, ya le puse. N son 100 ensayos. El X es el número de éxitos, que digamos que ese dato sale de la pregunta, que el problema dice que sean más de 40 los que sí van a ir al evento, 40 o más. Entonces, para representar las matemáticas, se le pone esta flechita, X mayor a 40. Esa flecha significa que debe ser más grande de 40, o sea 41, 42, pero no incluye el 40. Y la probabilidad de éxito, que es esta P, es este 45% que aquí tengo, vean, aquí está 45, pero para la fórmula tiene que ser en decimal.
Entonces se va a dividir entre 100, 45 entre 100, y nos va a dar este 0.45. Ese 0.45 es el que vamos a usar en la fórmula, no el 45%, sino ese decimal. Y por último, el Q, que es la probabilidad de fracaso, es simplemente restar 1 menos P. Este dato no lo vamos a usar realmente en los problemas, solamente es importante en la fórmula, se los voy a platicar. Y solamente restar 1 menos el anterior. Sería 1 menos 0.45 que está antes. Y si lo restamos, pues da 0.55. Entonces, ya tengo mi n, ya tengo la n aquí, en la parte inicial. Tengo mi x mayor a 40, mi probabilidad que es de 0.45, que es la de éxito, y la de fracaso, la probabilidad de fracaso es de 0.55. Ya con esto, tenemos que hacer una pequeña tabla. Yo tengo esta tabla que ven a la derecha, y va desde x igual a 0, y aquí le puse p de x, que es la probabilidad de que el evento pase. Pero la x, la primera columna, va desde 0 hasta 100, vean acá hasta abajo hasta 100. ¿Por qué hasta 100? Porque en total son 100 seguidores a quien se les hizo la encuesta. Por eso llegamos hasta 100. Si fueran 200, 300, tendríamos que hacer la tabla hasta la cantidad de seguidores que el problema pida. Entonces aquí vamos a usar una pequeña fórmula de Excel, que es la fórmula de la distribución binomial, para hacer esto mucho más sencillo. Entonces en la celda P de X, aquí abajo, le vamos a poner el símbolo igual, y vamos a teclear la palabra dist, y les va a aparecer muchas formulitas. Vamos a darle clic a la que dice distbinom.n, que es la segunda que están viendo aquí. Le damos doble clic y le vamos a seleccionar. Ya con esto activamos la fórmula. Voy a repetir el proceso. Recuerden empezar con el símbolo de igual, si no, esto no va a funcionar. Símbolo igual, tecleamos en nuestro teclado dist. Y es la segunda opción, distribución binomial.n. Doble clic. Y aquí nos dice lo que necesitamos para que la fórmula sirva, que es número de éxitos, ensayos, probabilidad de éxito y acumulado. La primera es el número de éxitos, que son estas X que están en la primera columna. Le voy a dar clic a la primera que tiene el 0 para automatizar la fórmula. Le doy clic y va a poner la celda que está ahí, que es la Q3. Puede variar, depende cómo tengan ustedes organizada la información. Pero denle clic al 0. Le ponemos una coma con el teclado y luego dice ensayos. Y los ensayos son la N, que es el 100. Le vamos a poner 100 con el teclado. Coma, otra vez con tu teclado. Y vamos a poner la probabilidad de éxito, que es la P, que es 0.45. Recuérdenlo ponerlo en decimal. Coma, y luego dice acumulado, que dice verdadero o falso. Aquí le vamos a poner falso y le damos doble clic para que se seleccione. Cerramos el paréntesis, le damos enter y en automático te va a aplicar la distribución binomial para tu problema. Bien, la probabilidad de que 0 personas te digan que van a ir al evento es muy baja, es un número muy pequeñito. Conforme vayamos avanzando la encuesta, seguramente va a aumentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esa columna P de X, este numerito que encontramos ahorita, este de aquí, le damos clic ahí, y en la parte inferior derecha, vamos a hacer que se ponga esta flechita negra, para darle clic sostenido, y arrastrar la fórmula hasta el 100, hasta el número 100, que es donde yo hice la tabla, hasta acá. Aquí la soltamos, y en automático se nos va a llenar la tabla. Esta tabla debe de quedarnos más o menos así. Así debe de estar la tabla. Completamente llena usando la fórmula como lo platicamos. Con esto ya podemos responder la pregunta. Y la pregunta es que más de 40 personas diga que sí va a ir. Entonces, nos vamos a la tabla. Y en la tabla, aquí vamos a encontrar el número 40. Aquí está. Pero el problema dice que deben ser 40 o más personas, es decir, a partir de aquí hacia abajo, de la 41 para abajo, tenemos que sumar todas estas probabilidades hasta llegar al famoso 100 que está acá abajo. Tenemos que sumar desde aquí, desde la 41 hasta la 100, que son estas columnas de la derecha. Entonces vamos a darle clic aquí arriba, aquí dice, aquí la tengo ya, vean, probabilidad de que sean más de 40 personas las que digan que sí.
Aquí donde dice decimal le voy a poner símbolo igual, le voy a poner la palabra suma, para usar la fórmula de sumar. Símbolo igual, para activar fórmulas, le ponemos la palabra suma, abrimos un paréntesis y vámonos a sumar acá abajo. Le doy clic de aquí, sostenido, y me voy hasta llegar al 100 sin soltar el mouse, hasta llegar al número que quiero, que es el 100, que es hasta acá. Lo suelto y vean cómo la fórmula ya me seleccionó lo que quiero sumar, cierro el paréntesis y le doy enter y en automático me lo suma. Ahí está. Esto es el valor en decimal. Para convertirlo a porcentaje, bueno, ya saben que eso se multiplica por 100. Entonces vamos a multiplicar simplemente 0.819694 por 100. Y nos va a dar la respuesta que es simplemente 81.694 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que es muy alta la probabilidad. Aquí lo redondeé, pero estamos bien. Existe una probabilidad de que más de 40 personas vayan al evento, 81.69%. Y esta es la respuesta del inciso A. Para el B, lo bueno es que ya tenemos toda la información. La única diferencia es que para el B, el problema aquí arriba dice que para el B tienen que ser menos de 30 personas. Ojo, menos. O sea, de 29 para atrás, sin contar el 30. Si contáramos el 30, diría menos o igual a 30 personas. Entonces todos los datos son los mismos. Este es el mismo, este es el mismo y este es el mismo. Pero como debe de ser menos de 30, pues aquí le voy a corregir porque aquí me equivoqué. Aquí debe ser X menor a 30. Así. Pues lo que va a cambiar es esta parte de aquí. X debe de ser menor a 30, es decir, de 29 para atrás. Entonces me voy a mi tablita, busco el 30, aquí está el 30, ese no lo voy a contar, debe de ser desde el 29 para arriba, para acá, contando hasta el famoso 0. Tenemos que sumar todos estos, de aquí hasta llegar a acá, hasta el 29. Entonces vamos a sumarlos. Entonces aquí vamos a ponerle igual en el decimal de la pregunta B, le ponemos la palabra suma, le damos doble clic a la fórmula y seleccionamos desde el 29 para atrás hasta llegar al 0. Vámonos por arriba hasta llegar al 0. Aquí ya llegué. Ahí está. Cerramos paréntesis. Vean, aquí está abajo la fórmula y le doy enter. Y en automático lo suma. Nos da 0.0003076. Para sacar el porcentaje, pues eso lo multiplicamos por 100. 0.00076 por 100. Y nos da la respuesta que es 0.076%. 0.076%. Y esa es la respuesta. Bueno, aquí me lo redondeó a 0.08. Pero igual lo pueden poner como 0.076. Más o menos así. Para que no le redondee. ¿Sale? Porque si le ponen el símbolo 0.076. A mí me lo va a redondear, pero lo pueden poner, buscar la forma de que no te lo redondee. Debe ser la cantidad que les acabo de comentar. ¿Sale? Y bueno, es 0.076. Y ya esa es la respuesta, que sean menos de 30 personas las que digan que sí. O sea, va a ser muy alta la probabilidad de que sí vaya mucha gente. Y para el problema o inciso C es que sean exactamente solamente 45 los que digan que sí. O sea que sí van a ir al evento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la probabilidad de que 45 sí vayan. Y simplemente nos vamos a ir para acá. Nos vamos al 45, aquí abajito, y aquí en el 45 encontramos la probabilidad de que esta gente sí vaya al evento. Esta es la que vamos a poner, esta es la respuesta solamente, ese numerito que ven ahí adelante del 45. Vean cómo, déjenme, me voy a modificar acá porque me equivoqué. Vean cómo, pues bueno, todo es igual. Este es el mismo, por eso la fórmula funciona para todos. Este es lo mismo y esto es lo mismo. Solamente cambia esto, que X debe ser igual a 45, pues sería este valor de aquí. Vamos a ponerlo. Voy a poner nada más 3 decimales. 0.079. Si este lo multiplicamos por 100, nos va a dar la respuesta, que 0.079 por 100, en porcentaje nos va a dar 7.9%. 7.9%, ya nos queda la respuesta. Y ya, esta es la solución del problema número 2 y de las 3 preguntas que se nos solicitan en este caso 2. Vamos hacia el último caso. Para el caso número 3, que es el último problema, el problema dice más o menos así.
Dice que un centro de atención telefónica recibe en promedio 6 llamadas por hora. 6 llamadas, ese es el promedio. Aquí es muy importante que dice que son 6 llamadas en promedio por hora. Si las llegadas de llamadas siguen una distribución de Poisson, aquí ya nos da la ventaja que ya nos dice que es una distribución de Poisson, dice cuál es la probabilidad de que se reciban exactamente 4 llamadas por hora, o sea, igual a 4 llamadas. Y hay una pregunta B que habla sobre cuál es la probabilidad de que se reciban más de 8 llamadas en la próxima hora. Bueno, como hablamos de una distribución de Poisson, vamos a trabajar sobre esa distribución. De entrada, la distribución de Poisson maneja dos cosas fundamentales, que es la X, que es el número de apariciones, que esto te lo va a dar las preguntas. Por ejemplo, para la pregunta A son 4 llamadas. Estas 4 llamadas exactamente, o sea, tienen que ser 4, es el X para la pregunta A, que es la que vamos a trabajar ahorita. Ahorita les digo cuál es la X para la pregunta B. Y el lambda es el promedio de eventos, y el promedio de eventos está acá arriba, que son 6 llamadas, por lo tanto el promedio son 6. Y ya, con eso ya tengo todo. La letra E se llama número de Euler, y va en la fórmula de la distribución de Poisson, que ahorita no la van a ver más que aquí, que la puse yo para que la conozcan, pero realmente como tal, la fórmula la vamos a automatizar como en el problema anterior, con Excel. Pero el número de Euler vale 2.7182 aproximadamente. Bueno, vamos a contestar la pregunta A, y la pregunta A dice, lo que vamos a hacer es sacar la información que necesitamos. Requerimos el promedio que el problema nos da aquí, que son 6 llamadas, esto es lambda, 6 llamadas, acá arriba lo dice, este es el promedio, acá ya lo tengo, este va a ser el mismo para todos los problemas o las preguntas de este caso 3, y la X, como el problema dice que deben de ser exactamente 4, pues la X debe de ser igual a 4, porque deben ser exactamente 4 llamadas. Entonces vamos a ponerle X igual a 4. El número de Euler, pues bueno, es este, que ni siquiera lo vamos a usar, lo podrían quitar también, solamente es para que lo reconozcan. Y vamos a encontrar la probabilidad de X igual a 4, que recibamos solamente 4 llamadas exactas, no más, no menos, solamente 4. Entonces, para encontrarla, vamos a llenar esta tabla, y ojo, la hice del 0 al 8. ¿Por qué hasta el 8? Porque la pregunta B dice 8 llamadas, y es el número de llamadas más alto, entonces por eso está ahí. Entonces, para hacer la fórmula, nos paramos en esta celda, le ponemos símbolo igual, y vamos a escribir la palabra Poisson. Y es la primera que dice Poisson.dist. Le damos clic, doble clic, y nos va a pedir dos cosas. La X, donde las X son esta columna del lado izquierdo, le voy a dar clic al 0 para empezar mi tabla. Le pongo la coma, y ahora pide la media, que es el promedio. Acá arriba dice 6 llamadas, que acá también tengo. Entonces vamos a ponerle un 6, coma, y luego pide el acumulado, igual que en la distribución binomial. Vamos a darle clic en falso. Otra vez, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y listo, ya tengo la distribución de Poisson automatizada, la formulita para mi problema. Seleccionamos este numerito que acabamos de encontrar y en la parte inferior derecha de la celda damos clic sostenido y arrastramos para automatizar la fórmula hasta el 8. Soltamos y en automático ya me otorga la fórmula de la distribución de Poisson para mi problema del 0 hasta el 8. Entonces ya con esto podemos responder la pregunta. Yo quiero saber que sean exactamente 4 llamadas en esa hora. P de que X sea igual a 4. Pues me voy al 4 y esta es la respuesta. Este número que ven del lado derecho, 0.1338. Voy a ponerle 4 decimales, 0.1338. Y para el porcentaje, bueno, ya saben que se multiplica por 100, pues vamos a multiplicar 0.1338 por 100. Si quieren usar todos los decimales, sin problema. Es 13.38. 13.38%. Lo voy a redondear si no estoy mal, pero bueno, esta es la respuesta del problema, ¿vale? Es igual, vamos en el 13.38%. Así, ahí está. Aquí está la respuesta, que es esta de por aquí. Y ya tengo que el porcentaje de que lleguen 4 llamadas en una hora son de 13.38. La pregunta B, que es la que es un poquito más rebuscada tal vez, el problema dice que la probabilidad de que se reciban más de 8 llamadas más, o sea, no contando el 7,
es de 8 para arriba. 8, 9, 10. Bueno, corrijo. Cuando decimos más de 8, es sin contar, es a partir de 9. Es decir, si dijera igual o más de 8, más o igual de 8, incluiría el 8. Como dice más de 8, entonces tienen que ser 9, 10, 11, 12 y para arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que tenemos que recordar que las probabilidades se miden bajo un número 1 entero. Si tú tuvieras un entero de probabilidad de que tú ganes, esto equivale a un 100%. Entonces, ese 1 entero equivale a 100%. Entonces, la probabilidad se mide bajo un 1, un entero que es lo mismo que un 100%. Lo que vamos a hacer es que vamos a restar el 1, que es el total de la probabilidad, menos lo que el problema dice aquí. Dice que sean más de 8 llamadas. Entonces, lo que yo voy a restarle es lo contrario a esto, que sean menos de 8 llamadas. Ojo, como dice más de 8, es decir, que no está contando el 8, tienen que ser 8 o menos las que voy a restar. Es decir, para que sean más de 8, tienen que ser a partir de la llamada número 9. Entonces, yo a este 1 le voy a restar desde la llamada 0 hasta la llamada 8, que son lo contrario o lo que no incluye esto de aquí. Como tienen que ser más de 8, entonces yo voy a restarle lo opuesto a esto, que son pues menos de 8, incluyendo al 8, porque esta oración no lo incluye. Para que lo incluyera tendría que decir más o igual a 8, no solamente más de 8. Entonces voy a sumar todas estas de aquí, estas que ven aquí, y la suma de estas es lo que voy a poner aquí, y le voy a restar 1 menos la suma de verde. Y ya esa es la probabilidad de que reciba más de 8 llamadas en una hora. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí lo vamos a trabajar. Vamos a ponerlo aquí abajito. Sea mayor o igual, bueno, debe ser mayor que 8. Déjenme copiarlo porque aquí lo tenía mal. Aquí lo vamos a colocar así. P debe ser mayor que 8. En decimal vamos a simplemente a poner símbolo igual y vamos a ponerle 1 menos y vamos a poner la palabra suma para sumarlos de verde. Le doy doble clic y vamos a seleccionar todos estos de color verde. Bueno, déjenme regresarme para borrar esto. Ahí está. Vamos a repetir. Es igual a 1 menos suma, doble clic. Y ya seleccionamos todos estos desde el 0 hasta el 8, porque el 8 es lo opuesto a lo que el problema pide. Tiene que ser más de 8, no 8. De 8 para abajo vamos a restarle. Y aquí ya nos aparece. Cerramos el paréntesis, le damos Enter, y esto que ven allá abajo es la respuesta en decimal. Recuerden que la suma que hice fue la suma de todos estos, ¿ok? Y ya, la respuesta es esta, y vamos a multiplicarla por 100. Solamente voy a usar 4 decimales, 0.1527 por 100, y nos va a dar exactamente 15.27. Va a ser 15.27%. Entonces la probabilidad de que recibamos más de 8 llamadas en una hora es de 15.27%, y esta es la respuesta a este caso 3. Para el caso de las preguntas finales, la número 1 dice: ¿cuál es la regla de probabilidad o tipo de distribución de probabilidad utilizada en cada caso? Bueno, el caso 1 fue una probabilidad clásica, donde la probabilidad clásica es un concepto estadístico que mide la probabilidad, bueno, la posibilidad de que un evento ocurra, en el que todos los resultados tienen la misma probabilidad de suceder, ¿sí? Aquí hay algunas características que son importantes de ella, pero es la probabilidad clásica. En el caso 2 fue la distribución binomial, y la distribución binomial, que está acá la explicación, se utiliza para calcular la probabilidad de que ocurra un evento que tiene dos resultados posibles, de que pase o no pase, que sea exitoso o sea un fracaso. Es binomial, significa que es de dos opciones, ¿no? Y por último, el caso número 3, aquí sería 3, tiene que ver con la distribución de Poisson, ya que encontramos que la distribución de Poisson es en eventos independientes que ocurren a una velocidad constante en el tiempo. Es muy importante que recordemos que la distribución de Poisson sucede en condiciones como que se mide bajo tiempos.
como fue el caso de las llamadas por hora. Como se medía por horas, entraba perfectamente en el caso 3 la probabilidad de Poisson, porque hablaba de lo que pasaba en cierto tiempo. En la presencia de vientos o granizos, cuando ocurre accidentes, etc. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Y listo, también eso es lo que decía la pregunta B. Justifica la elección de la regla de probabilidad o tipo de distribución de cada caso. Con esta información podemos justificarla. Y listo, eso sería todo. Ya aquí terminaría.